Bienvenidos una vez más a esta edición especial y extraordinaria de Listos para Servir. En esta oportunidad llegamos nuevamente a sus hogares gracias a el empeño y también la tecnología que estamos usándolo como una herramienta principal para poder seguir transmitiendo los temas de importancia que a cada uno de los servidores civiles nos hacemos como consulta durante todo este proceso que estamos viviendo de cuarentena por la pandemia del coronavirus. En esta oportunidad nos preguntamos cómo es que estamos llevando esta cuarentena, de qué manera nos influye psicológicamente, de qué manera también esto puede cambiar nuestras conductas o afectarnos. Entonces vamos a hablar el día de hoy cómo cuidar nuestra salud mental durante el trabajo remoto y durante este aislamiento social. Para eso y para este tema en particular tenemos una especialista de servir. Ella es psicóloga social y especialista de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, Cintia Díaz Montalvo. Cintia, bienvenida. ¿Me escucha? Muchas gracias, Carmen. Sí, te escucho bien. Muchísimas gracias por tener este espacio y muchas gracias a las personas que están en este momento conectadas y que se van a ir sumando a esta transmisión. Para nosotros es importante que los servidores públicos conozcan un poco las recomendaciones que estamos planteando en temas de seguridad y salud en el trabajo, más aún en esta condición tan particular. Y en esta situación en particular, centrarnos un poco en aquellos elementos que pueden afectar el bienestar de las personas, tanto como su salud mental. Así es. Como tú bien dices, es una situación que necesita tomarse en cuenta varias cosas particulares. Es un tema muy interesante que seguro muchas de las personas que nos están viendo, nuevamente les hago la invitación a que hagan sus consultas a través del Facebook. Vamos a estar atentos a cada una de sus preguntas para poder brindárselas a nuestra especialista y poder salir de dudas de muchos temas referentes justo a la salud mental durante todo este proceso de cuarentena y cómo desarrollar y en qué medida afecta a nuestro trabajo remoto. Hablemos un poco de este marco. ¿Qué elementos del aislamiento social pueden afectar la salud mental? En este caso, Cintia. Sí, bueno, esa es una situación muy particular. Ciertamente, nunca antes hemos tenido una experiencia similar en la cual tantas personas tengan que permanecer en cuarentena, ¿no? Y esto ciertamente traen varios elementos que pueden activar en nosotros una serie de estresores que son difíciles a veces de comprender y de manejar. Podemos mencionar, por ejemplo, que el elemento más importante es la incertidumbre. Las personas tendemos a tratar de explicar qué es lo que pasa en nuestro entorno, por qué es que ocurren las cosas de una determinada manera. Y en ese sentido, esta situación lo que nos abre es una posibilidad de más bien no poder saber exactamente por qué está pasando y más aún qué es lo que va a pasar a futuro. No sabemos cómo se va a presentar a futuro los problemas sociales que vamos a tener, económicos, como sociedad. Entonces, esta incertidumbre y falta de control del futuro es un elemento importante que genera y que activa muchos elementos estresores. Otro aspecto importante es la restricción que tenemos ahora. Consideremos que no podemos movernos libremente como siempre lo hemos hecho. Las personas estamos acostumbradas a movilizarnos al trabajo, regresar, ir a ver a nuestras familias, salir al parque, y todo ello en este momento está suspendido, lo cual ciertamente trastoca la forma en la que nos vinculamos. Y el tercer punto, que es también muy importante, es que nosotros somos una sociedad que está basada en el colectivo. Nuestra sociedad en particular basa sus redes de soporte en nuestras familias y nuestros amigos. En ese sentido, el tener esta distancia, no poder vernos, no poder tener contacto, sin duda hace y genera una serie de problemas para poder reponernos ante una situación tan estresante como esta, ¿no? Pues exactamente, Cintia. Definitivamente esta pandemia, este coronavirus, lo que ha hecho es ponernos a prueba como individuos, ponernos a prueba como sociedad. Es un espacio, como tú dices, de incertidumbre, de crisis, es una crisis, pero la idea es que no nos paralice con temores, con miedos, no sabemos, claro, sabemos que tiene un tiempo determinado esto va a terminar en un momento dado, pero tal vez el no saber cuándo es lo que va a generar esta ansiedad, esta incertidumbre dentro de cada uno de nosotros.
Sin embargo, como todo momento de crisis, lo que pretendemos en este espacio que vamos a ir desarrollando es que sea una oportunidad de cambio, que sea una oportunidad de cambio, que lo veamos así, ¿no? Y esto es a lo que vamos a ir invitándolos poco a poco. Cintia, además de esto, ¿qué problemas de los que has mencionado que se van a presentar en el aislamiento social? ¿Qué sucede también con el distanciamiento social, ¿no? Entonces, esto también va a influir, no solamente ahora que estamos en cuarentena, sino el distanciamiento, ya cuando empecemos nuevamente a regresar. Exactamente. Hay un punto muy importante y es que constantemente nuestro presidente, nuestros ministros y los organismos internacionales nos recuerdan que nosotros, la vida como la conocemos, al menos durante este año no se va a poder realizar, ¿no? Hay eventos que han sido clausurados hasta finalizar el año y esto nos abre un nuevo escenario que ciertamente no estábamos acostumbrados. Como lo has mencionado, hay varios elementos que siempre es importante poder entender como una oportunidad de cambio, por una oportunidad de adaptarnos a una condición nueva. Pero también esta adaptación, las adaptaciones a situaciones nuevas, generan también un estrés, ¿no? Y el estrés es un elemento que, si bien es cierto, puede ser un activador de conducta en muchas circunstancias, también estar prolongadamente expuestos a situaciones estresantes y de poco control, como puede ser esta situación, sin duda desencadena otros problemas a nivel físico y psicológico. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión o el de ser desencadenante de otros problemas mucho más graves, ¿no? Hay varias investigaciones que refieren las conductas que están vinculadas durante el aislamiento y la cuarentena, y lo cual normalmente lo que trae son bastantes problemas al momento de generar el vínculo con otras personas y también de poder entendernos a nosotros como parte de una ciudadanía, ¿no? Son elementos muy importantes y que definitivamente van a generar un cambio. Y ciertamente nosotros como servidores públicos genera un cambio mucho más particular porque nuestra función principal está el de servir a los ciudadanos, el de poder generar mecanismos para que los ciudadanos no sientan o al menos mitiguen los efectos que se van a venir, ¿no? Entonces, nuestro rol como servidores públicos resulta mucho más importante y que puede ser además un elemento que ayude a mitigar un poco este estrés y la ansiedad que se puede generar en este contexto, ¿no? Claro que sí. Es sumar fuerzas. Si bien se comprende, como tú bien lo has ilustrado, a lo que estamos expuestos, al estrés que estamos expuestos como individuo ante esta situación nueva, sin embargo, como servidores públicos podríamos decir que tenemos un reto mayor para replantearnos, ponernos inmediatamente en una disposición de servicio, con mucha creatividad, de innovación, para poder seguir llegando a la ciudadanía y ser fuente de apoyo incluso, en este caso, al Estado y todo su alcance que él pueda brindar para continuar llegando a la ciudadanía. Bajo este marco que te estás ilustrando, dinos qué podemos hacer para mitigar estos efectos del aislamiento social, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas o tips que podríamos seguir? Esto es muy importante porque muchas veces sentimos que esta situación de incertidumbre nos abre un espacio en el cual no sabemos cómo comportarnos. Sin embargo, hay que considerar que durante toda nuestra vida hemos tenido una serie de aprendizajes, una serie de herramientas psicológicas para poder sobreponernos a las situaciones difíciles. Nosotros como sociedad hemos aprendido en varios momentos a sobreponernos a las crisis sociales que se han ido dando a lo largo de nuestra historia. En ese sentido, lo primero es recordar también la forma en la que normalmente actuamos en situaciones de crisis, para poder recordar esto y traer a la conciencia, traernos a nosotros a la hora, un poco lo que normalmente hacemos para responder a una crisis, ¿no? Que son todas estas herramientas que hemos podido tener. Pero además hay que considerar que esta situación, que también genera algunas diferencias con lo que hemos vivido antes, puede necesitar que nosotros tengamos momentos también, así como de trabajo, de responsabilidad, de vinculación con la familia, también momentos de relajación, ¿no? En Listos para Servir de la semana pasada un poco veían algunas actividades físicas que pueden ser útiles para poder descansar, de tener esas pausas activas después de 50 o 60 minutos de trabajo, pero también al finalizar del día puede ser, o durante el día en algún momento específico, puede ser necesario tomar o realizar actividades físicas, realizar alguna actividad que nos genera una sensación placentera.
Una muy buena forma de lidiar con el estrés es presentarnos y poder vivenciar cosas que nos son y que sentimos de manera placentera. Y las actividades que disfrutamos son parte de eso. Pero también, ¿por qué no mencionar el hecho de pasar tiempo con la familia, que es un elemento Importantísimo, importantísimo. que puede ser un elemento difícil, ciertamente, pero también es relevante para poder manejar bien esta situación? Pero también, digamos, ese es el tercer punto, para terminar con tu pregunta, es el hecho también de poder disfrutar momentos solos. A veces no valoramos tanto, valoramos muchísimo el tiempo en familia, pero no dejamos mucho tiempo para el tiempo solos, para el momento en el cual uno necesita reflexionar sobre lo que ha hecho en el día y empezar a proyectarse las cosas a futuro. Y en ese sentido no hay que despreciar ni no considerar el tiempo también que uno necesita de reflexión y de momentos de tranquilidad. Exacto. Como tú dices, es toda una organización de nuestro espacio, nuestro tiempo, generar un esquema de soporte, en este caso no solamente a nivel físico, de nuestra salud física externa, sino que también generar nuevos hábitos saludables para poder direccionar el estrés dentro de nuestros hogares, donde involucra no solamente nuestros espacios personales para el trabajo, como lo vimos en el programa pasado, sino también para compartir con la familia, para llamar a las personas que no tenemos cerca. Eso también puede ser un aliciente, un soporte muy importante. El hecho de que estemos en casa no implica que tengamos un desorden tal vez de horarios, dormir las horas adecuadas, ¿no? Generar todo este mecanismo, espacio, evitar la sobreinformación, ¿no? Creo que esto fue lo que en las primeras etapas de esta cuarentena sobreabundó y generó tal vez algunos cuadros de ansiedad o gente que se ha quedado instalada en esta sobreinformación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, exactamente. Carmen, hay un elemento importante con esto y es principalmente digamos, en tiempos normales, las redes sociales son un elemento importante para recibir información. Información acotada, información que es amigable, etc. Sin embargo, se sabe también, y esto lo reflejan varias investigaciones, la existencia también de un gran porcentaje de noticias falsas o los fake news, como se dice. Y en ese sentido, el estar expuesto a ellos, si bien es cierto, tener información nos brinda una sensación de control, lo cual ayuda a mitigar la ansiedad que podemos tener en estos momentos, una sobreexposición en realidad lo que hace es traernos todo el tiempo a nosotros todos los problemas que implican y todas las consecuencias que implica el poder tener esta enfermedad. Y en ese sentido, fuera de generarnos esta sensación de tranquilidad, lo que puede ser más bien es exacerbar nuestros miedos. Y en ese sentido, una de las recomendaciones principales, y esto es algo también que ha sido bastante promocionado incluso por la Asociación Americana de Psicología, es poder contabilizar y tener límites sobre los tiempos en los cuales nos dedicamos a ver noticias. Por ejemplo, unas 2 o 3 veces al día pueden ser suficientes para recoger información y sin duda la recomendación más importante es que siempre nos basemos en información formal, en fuentes confiables, como lo es, por ejemplo, el Ministerio de Salud, otros organismos públicos o las organizaciones internacionales. Si nosotros podemos mantener una actitud constante de vigilancia, puede asegurarnos tener conciencia de la enfermedad. Pero estar sobreexpuestos, como lo mencioné hace un momento, lo que hace es devolvernos la situación de poco control que tenemos y se nos va de las manos. Entonces, lo mejor es tener más o menos pauteados los momentos en los que vamos a recoger información y tener claro la fuente de dónde proviene. Perfecto. Muy bien que nos hayas aclarado estos puntos y considerar que durante el día, a veces muchos hacen sus actividades con la televisión prendida o constantemente bombardeando con la información y hay miembros como niños, en este caso, que también directamente, por más que ellos estén jugando, están exponiéndose también a este tema de información. Entonces, también vigilar los momentos exactos en los que nos reuniremos, tal vez como familia, o personalmente en la que voy a adquirir esa información, voy a llegar a la información, para no estar también sobreexpuestos todo el día a ello. Ya tenemos preguntas, déjame mencionarte algunas preguntas. Dicen, dígame, ¿con el trabajo remoto es obligatorio tener un psicólogo online, la entidad, a fin de supervisar el estrés laboral de los trabajadores? ¿O qué alternativa sugiere servir?
Ok, la verdad es que ciertamente muchas entidades públicas cuentan con profesionales que son principalmente dedicados en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, lo que puede ser muchas veces útil es que las entidades provean los medios para que este personal en seguridad y salud en el trabajo pueda tener contacto con los servidores y monitorear, así como su estado físico sobre si presentan síntomas vinculados al COVID, como también las situaciones que se van presentando en torno a su salud mental. Es posible que estas personas no puedan dar el soporte completo, eso quiere decir no son personas que nos van a dar terapias breves o nos van a dar algún tipo de medicación para o receta para poder saber cómo lidiar con estas situaciones. Sin embargo, son personas que pueden canalizar nuestras consultas hacia otros profesionales. También existe, y eso hay que mencionarlo, el Ministerio de Salud ha dispuesto además, en la línea 103, además de recibir información sobre COVID, también se puede brindar o hacer consultas sobre los estados emocionales o la salud emocional o salud mental de las personas que llaman a esta central. También se puede mencionar que hay varias organizaciones de apoyo psicológico como centros de atención que están brindando apoyo de manera gratuita y en algunos casos de manera en línea también. Entonces, nosotros podemos recurrir a todas estas fuentes para poder buscar ayuda. Lo importante principalmente es que sepamos los momentos en los cuales esto nos sobrepasa, donde sentimos que ya no existe control sobre las cosas que estoy realizando, no existe control sobre mis propias emociones, están demasiado irascibles, están demasiado tristes, que no pueden trabajar o no pueden responder a las necesidades de sus familias y esto los sobrepasa. Si es que esto ocurre, es momento de buscar ayuda y no temamos de hacerlo. Hay muchos prejuicios alrededor de la salud mental y del cuándo consultar a un psicólogo, cuándo consultar a un psiquiatra. Y en ese sentido es importante que sepamos más bien identificar cuándo esto nos sobrepasa y dar el paso para poder seguir avanzando con nuestras vidas en esta situación tan complicada. Exactamente, Cintia. Interesante lo que nos propones. Existen estas líneas, así que considerémosla para que podamos llamar en caso esto ya nos sobrepasa, como bien lo dice Cintia. Sabemos que incluso puede robar la concentración del trabajo, la responsabilidad que ahora nos implica por tener que desarrollarla desde casa, ¿no? Es importante emocionalmente. Si es que no tenemos alguien dentro de casa también o como familia que podamos filtrar, desahogar un poco estas situaciones de tensión que nos ponen en común, pues hay muchas personas que están solas, ¿no? Sería bueno acudir a este tipo de líneas que se brindan, que están al alcance para poder tener este acompañamiento y brindarnos este acompañamiento psicológico. Tenemos otra pregunta, Cintia. Dice, cuando tengamos que ir físicamente al trabajo, ¿cómo podemos hacer para manejar la angustia al interior de la oficina por el riesgo de contagio y que no perjudique mi trabajo, ¿no? Prácticamente hablando del distanciamiento que tenemos que tener dentro de nuestras áreas laborales también. Sí, hay un elemento muy importante con esto y es la prevención. La prevención no solamente nos va a ayudar a no contagiarnos, lo que hace también todas las medidas de prevención que podamos tomar traen además la conciencia de que estamos pudiendo hacer varias cosas alrededor de esta situación incontrolable. Entonces, estar seguros de que estamos tomando todas las medidas que están y que corresponden y han sido normadas por el Ministerio de Salud con respecto al distanciamiento social del metro, 2 metros de distancia, el hecho de poder usar constantemente el gel, el alcohol en gel para poder lavarnos las manos para poder estar limpios, el poder llegar a casa y seguir los protocolos, mantener las distancias durante la oficina cuando regresemos a ella. Todas estas acciones, toda esta prevención nos hace también a nosotros sentir mayor tranquilidad porque estamos tomando las precauciones necesarias. Pero también es importante que sepamos comunicar los momentos en los cuales este miedo o estas situaciones están fuera de nuestro alcance. Si hubiese una condición en la cual nuestro centro de trabajo no resulta un espacio tranquilo y seguro para nosotros, es importante que vayamos directamente con nuestros jefes directos y comuniquemos la necesidad de que los espacios que tenemos son aquellos los adecuados. Para ello también nosotros desde Servir estamos y hemos abierto varios canales de comunicación. Recibimos, como lo hemos mencionado en Listo para Servir,
de la sesión anterior, se mencionó, por ejemplo, los canales que tenemos para la supervisión, para recibir denuncias. Y durante este estado de emergencia hemos venido recibiendo denuncias sobre muchas condiciones en las cuales no se haya respetado ciertas medidas. Y en ese sentido ¿Y nosotros... ustedes han tenido oportunidad de ir a los lugares Sí, a verificar esta situación? exactamente, hemos tenido las situaciones en las cuales hemos realizado una visita, una supervisión concurrente, en la cual hemos asistido a los lugares en los cuales para verificar que las condiciones se estén prestando. Eso quiere decir que haya menos personas, un aforo disminuido, que las personas que están laborando físicamente corresponden a una función esencial y además quienes están ahí tengan todas las medidas como son las mascarillas, los guantes, el alcohol cercano siempre, entre otras condiciones, ¿no? Claro. Perfecto. Eso es interesante para poder trabajar con la tranquilidad que necesitamos ya de por sí. Incluso va a generarse un estrés, el traslado también desde nuestros hogares hasta los centros de labores, cómo ingresar a la hora de nuevamente retornar a nuestros hogares, la convivencia internamente. Ahora, yendo justo por esa misma línea, Marina Segarra nos pregunta, ¿cómo mejorar el clima laboral y el trabajo en equipo dentro de estos espacios? Eso es muy interesante porque, digamos, la primera percepción que tendríamos ahora es que el trabajo en equipo va a desaparecer, ¿no? Sí. El hecho de que nosotros permanezcamos en nuestras casas, en nuestras computadoras trabajando, pensaríamos lo primero de que probablemente estas acciones de cooperación que siempre existen entre compañeros o dentro de un equipo para poder obtener ciertos proyectos o sacar algunas cosas que tenemos que sacar dentro de las entidades públicas, puede haberse visto restringido. Y sin embargo, hay que mencionar que esto no debiera ser así. Y esto principalmente porque la tecnología nos brinda varias herramientas que desde la posición de los jefes, como los líderes de equipo, como también nosotros como servidores, podemos emplear para seguir y mantener la coordinación. Por ejemplo, generar grupos de WhatsApp para poder tener una coordinación de un equipo, escribirnos constantemente para absolver dudas, compartirnos las responsabilidades que tenemos de acuerdo a las propias capacidades y los propios tiempos que tenemos. El hecho de poder incluso en algún momento tener una videollamada con las personas del equipo de la oficina para poder incluso sentarnos a almorzar juntos, pueden ser elementos que hagan y que nos permitan compartir también con nuestro equipo. Lo que ocurre es que la forma en la que lo venimos haciendo va a cambiar, pero lo que está detrás, que es la necesidad de contar con un clima laboral óptimo, el hecho de seguir coordinando con nuestro equipo, el hecho de seguir cooperando entre nosotros va a existir. Solo hay que buscar canales alternos para hacerlo, no de manera presencial. Tenemos la suerte de que la tecnología da una serie de elementos que nos ha dado una puerta, digamos, para poder tener soluciones frente a esta situación tan particular. Así es, Cintia. Esto es el trabajo en equipo y su objetivo del trabajo en equipo se mantendrá. Lo único que cambiará es la forma, pero el fondo de seguir trabajando en equipo ahora más que nunca tiene que rescatarse, tiene que mantenerse, solo es la forma en la que vamos a ir adecuándonos para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado. Tenemos otra pregunta. Walter de Gaso nos dice, en la institución gubernamental donde laboro, hasta el momento no se ha formado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, ¿cómo vamos a hacer los que laboramos al reintegrarnos al trabajo? Soy trabajador bajo el régimen legislativo 276. Esto es muy importante porque, bueno, en general todas las entidades públicas deben de contar con una comisión que permita poder implementar y supervisar algunas medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. De todas maneras, las entidades públicas a través de sus oficinas de recursos humanos, por ejemplo, pueden ir asumiendo otras medidas también para ir implementando ciertos elementos que sean necesarios para asegurar que los trabajadores y los servidores públicos estén seguros. Frente a esto, nosotros como Servir venimos trabajando, esperamos ya poder publicarlo próximamente, algunas recomendaciones que van a tener que seguir las entidades públicas al momento de hacer el regreso a nuestras funciones, que se dará una vez culminada la cuarentena. Como les mencionaba al inicio, esta situación va a trastocar probablemente muchas de las cosas que hacemos y nos va a afectar a todos, indistintamente al régimen laboral.
En ese sentido, es importante que nosotros podamos impulsar a que nuestras entidades públicas cuenten con las condiciones que puedan necesitar para poder hacer seguimiento de todas las medidas. Pero adicionalmente, nosotros, y esto es un elemento que lo vamos a seguir coordinando con las oficinas de recursos humanos, puedan a través de ellos ir implementando varias medidas que son necesarias ir ejecutando, tanto para quienes van a regresar a hacer trabajo presencial como para quienes seguiremos y continuaremos en trabajo remoto, ¿no? Esto es importante saber de que, y como le mencionaba hace un momento, como lo han repetido varias veces tanto el presidente, nuestros ministros, las organizaciones internacionales, al terminar la cuarentena no vamos a regresar todos al trabajo. Probablemente necesitemos permanecer en cuotas cada vez más pequeñas, pero realizando trabajo remoto, para poder prevenir que el problema y todo lo que genera el coronavirus pueda seguir expandiéndose. Hay un elemento muy importante y es que las entidades públicas, así como tenemos que velar de nuestro trabajo, del trabajo que brindamos hacia los ciudadanos, también debemos velar por la seguridad de nuestros servidores. Y en ese sentido es importante que todos comprendamos de que las medidas que se tienen que tomar y que se vienen tomando son para preservar nuestra seguridad, la seguridad nuestra y de nuestras familias, porque también al desplazarnos a la casa, todo aquello que hayamos podido tener puede haberse quedado con nosotros y transmitirlo a otras personas, incluso para las personas que son jóvenes, ¿no? Entonces es muy importante que siempre tomamos en cuenta de que todas las medidas que se van a seguir vienen con un motivo principal, que es la seguridad. Y como lo mencioné también hace un momento, el hecho de ser conscientes de que todas estas medidas son para prevenir y mantenernos seguros, mantenernos saludables, es un elemento importante para controlar y mitigar cualquier nivel de ansiedad que se pueda haber elevado en esta situación. Así es, Cintia, aquí estamos ya hablando de un bien común, ¿no? Un bien que nos interesa a todos y por lo tanto tenemos que adaptarnos a las circunstancias, no negamos los factores que nos van a costar, ¿no? Hay un estrés detrás, pero sin embargo somos seres humanos que nos podemos adaptar y fácilmente a estas nuevas situaciones, generar el condicionamiento para poder seguir con el desarrollo de cada una de nuestras actividades en todos los espacios en los cuales nosotros interactuemos. Importante también de que formen la Comisión de Salud y Cuidado en el Trabajo. Eso es importantísimo. Cualquier consulta, por favor, a servir. La Gerencia de Recursos Humanos estaría gustosa de poder orientarlos para poder implementar ahora cuanto antes dentro de sus instituciones con miras no solamente para que vayan formándose tal vez ahora a través del control remoto, el trabajo remoto, sino que también en vistas a que ya vamos a regresar. En algunos sectores van a priorizar quiénes son los que necesariamente tienen que ir a hacer el trabajo físicamente y cuántos nos quedaremos aún en casa, generar nuevos turnos. Entonces es toda una logística. Necesitamos el apoyo de toda la gerencia, las jefaturas, supervisada por recursos humanos. Sí, exactamente. Por eso, como te mencionaba, nosotros vamos a emitir una serie de recomendaciones que tienen que ser para su implementación dentro de las entidades públicas. Ciertamente, cada situación es compleja, hay particularidades en las entidades públicas que hay que analizar y evaluar. Sin embargo, todas ellas están siendo evaluadas en este momento. Y en ese sentido, adicional a las consultas que pueden estar ustedes y las personas que nos están escuchando, por supuesto, que pueden tener sobre cómo va a ser el retorno a funciones, también les pediremos que también tengamos paciencia para poder recibir la información confiable, la información que es de una fuente oficial, que en este caso vamos a ser nosotros, así como otras instancias y otros organismos públicos que van a brindar información sobre cómo va a realizarse el retorno a las funciones. Sé que es difícil en ese momento imaginarlo, y puede generar mucha ansiedad poder tener claro cómo es que se va a dar este retorno, pero hay que tener en cuenta que todos estamos trabajando mucho para que eso pueda ser materializado y sobre todo se dé con las medidas de seguridad que son necesarias. Eso es lo importante, eso es lo importante. Justo hablando de estas medidas de seguridad, ya poniéndonos en el caso hipotético, tenemos acá una pregunta, Natalie nos menciona, ¿cómo se manejará en el trabajo si un trabajador luego de haber resultado positivo de COVID y que de alguna manera sus colegas se hayan enterado, el hecho que luego de haberse curado desee reincorporarse a sus labores sin sufrir discriminación entre sus mismos colegas o en este caso
¿cómo van a pensar manejarlo? Sí, estamos viendo temas de discriminación que hemos escuchado en los medios de comunicación, para enfermeras, para personal que está muy directamente vinculado. En este caso, que retornemos a nuestras labores, posterior a que una persona esté curada del COVID, el retornar a las labores, ¿cómo se va a manejar? ¿Se está pensando en alguna normativa al respecto? Sí, a ver, esto es muy importante porque hay dos fuentes de responsabilidad, ¿no? Tenemos por un lado la normativa que va a ser emitida, obviamente, tanto por las instancias que corresponde, sobre, por ejemplo, el Ministerio de Salud se pronunciará sobre cuándo va a ser el momento en el cual una persona que ha tenido COVID realmente se puede considerar no solamente que está en alta, sino que ya puede retornar a digamos, moverse normalmente fuera del hogar, ¿no? Eso estará normado en su momento, pero también hay un elemento muy importante y que me gustaría que en este momento podamos abordarlo, porque es un elemento que va sobre todo a la forma en la que nos vinculamos con las personas, y es el tema de la discriminación, ¿no? Sí. Sobre esto es muy importante porque recordemos que las personas que están en este momento, no solamente que están pasando por la enfermedad, que además son situaciones sumamente dolorosas, poder pasar por toda la condición del aislamiento y todo lo que representa, sino que también las personas que están ahorita en el primera frente de batalla, como dice el ministro de Salud, son personas que están luchando mucho por nuestra seguridad. Y frente a ello, fuera de generar una acción de discriminación, en realidad lo que corresponde por los compañeros de trabajo, por los vecinos de estas personas, son poder dar conductas más bien solidarias, ¿no? Y esto es muy importante porque, exactamente, y el reconocimiento y el tema de poder generar conductas cooperativas no solamente da bienestar hacia todas las personas que lo reciben, eso quiere decir a las personas que en este momento están enfermas o que están como parte de esta línea de batalla, sino que también nos permite a nosotros sentirnos útiles frente a una situación tan compleja. Y en ese sentido, para poder responder de manera útil frente a esta situación y este problema, el control que podemos tener sobre nuestras conductas y cómo nos comportamos con personas que hayan pasado momentos muy duros, habiendo pasado por la enfermedad, o habiendo observado cómo las personas han enfermado, haberlas cuidado, haberlas protegido, son elementos que son claramente para reconocer, pero además para poder comprender con empatía. Y en ese sentido es muy importante que eso va más allá de una norma. Esto va más allá de lo que podamos normar. Esto es más allá, y eso es la interiorización que tenemos las personas y los servidores públicos de reconocer a nuestros compañeros y poder actuar de manera empática. Y en ese sentido, fuera de cualquier acción de discriminación, que igual me imagino que se generarán los contextos para poder evitarlo, como es en coherencia lo que nos indica la propia Constitución, que nos dice que está prohibido discriminar por un elemento que pueda ser externo a las personas o cualquiera fuera. Y en ese sentido, al estar prohibido, no solamente necesitamos que la norma nos lo recuerde, sino nosotros como servidores y como seres humanos tenemos que recordar la importancia de más bien siempre agradecer los esfuerzos de estas personas y mantener gratitud frente a ello, y en el caso de las personas que lamentablemente han sufrido la enfermedad, ser empáticos sobre todo aquello que han podido pasar, ¿no? Exacto, sí. Como tú dices, es todo un trabajo interiorizar esto como individuos, que en este caso todos vamos a estar de una u otra manera involucrados y con las posibilidades y probabilidades de también ser contagiados, ¿no? Por diferentes formas, factores, más allá de la responsabilidad que hayamos tenido de evitar esta posibilidad de contagio. Sin embargo, sí es bueno saber que va a haber una normativa que ampare esto, porque posiblemente sí ya hubiera un caso un poco más fuerte dentro de los trabajos y se quiera generar una denuncia, al menos saber que existe, más allá de lo que nos brinda la Constitución, una normativa más específica al respecto, es una herramienta que pueda tomarse en caso se sienta que se está tomando esta discriminación. Creo que son elementos que se tendrán que evaluar, sin duda. Eso es algo que va a tener que evaluarse en su momento. Sin embargo, como lo menciono, más allá de las normativas está la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y demostrarnos empáticos frente a las situaciones que han podido vivenciar estas personas en estos momentos tan duros. Claro que sí, Cintia. Decirles a las personas que nos están en estos momentos escribiendo, sigan con sus preguntas. Estamos aquí con Cintia Díaz. Ella es
psicóloga social y especialista de la Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos de Servir, quien está atenta a responder cada una de nuestras preguntas. Continuando, Cintia, con las preguntas, tenemos a Yorli Osvaldo Lavalle. Pregunta, ¿cuál es el horario recomendado para interactuar con la información o las noticias de la coyuntura actual de esta nueva enfermedad y así evitar la angustia emocional en las personas? Justo este tema que estábamos hablando, ¿no? De tratar de organizarnos y hacernos un esquema de una información adecuada. Sin duda, más allá de tener como una hora específica para recomendarlo en general, creo que debe adecuarse a las propias necesidades, ¿no? Cada familia tiene una forma de interacción diferente. Algunas personas ocupan gran parte de la mañana en poder ocupar, digamos, brindarle los alimentos a los niños, el atenderlos un poco en esta situación también tan particular que es acompañarlos en su aprendizaje. Y en ese sentido, en algunos casos, pasarlo a la mañana puede ser un poco difícil. Lo ideal es que las personas identifiquen los momentos en los cuales esto puede ser más sencillo. De repente, basado un poco en la oferta de noticias que tenemos, digamos, por televisión o por redes sociales, podría ser durante la mañana y la tarde. Eso depende, ¿no? Depende mucho de cómo nosotros hemos armado y hemos ido organizando nuestro propio horario. La idea es que el hecho de trabajar en casa hay un elemento importante, porque si bien junta todo, porque está en un mismo espacio donde nos alimentamos, donde trabajamos, donde tenemos a la familia, donde discutimos con la familia también, donde está todo mezclado, también eso es algo que es sumamente natural, pero también hay que tratar de tener espacios que puedan distinguirlos. Y en ese sentido, tratar de generar nosotros mismos un propio horario puede ser mucho más útil que para poder recibir la información, como le decía. Muy bien, Cintia. Justo hablando de los espacios, la familia, que no necesariamente a veces son difíciles el relacionarse y más prácticamente las 24 horas al día. Claudia Espejo realmente nos pregunta, ¿realmente es complejo cuando trabajamos remotamente, criamos niños, en las labores de la casa y ahora las clases virtuales? Es pesado, dice, ¿no? Esa es la percepción que ella va teniendo. Es muy interesante lo que menciona y realmente me agrada mucho que quien lo haya mencionado es una mujer, ¿no? Porque hay que tener claro también de que esta situación también nos evidencia mucho las distancias y las diferencias que tenemos socialmente al momento de poder enfrentar una crisis, pero también al momento de asumir responsabilidades. Sin duda, es claro que las mujeres son aquellas que por mucho tiempo han sido las principales responsables del cuidado y de los aspectos de la casa. Sin embargo, esta situación de estar todos en casa también debiera generar espacios para, en primer lugar, generar una distribución de las tareas en el hogar de manera equitativa. Y equitativa de acuerdo a nuestras propias capacidades, a los momentos en los que lo podemos hacer, y eso puede incluir también a nuestros hijos, en los momentos en los cuales ellos puedan tener para poder ayudar, aunque sea de manera muy sencilla en la cocina, de manera muy segura también, pero barriendo o haciendo algunas cosas en la cocina, nos pueden ayudar también a involucrarnos dentro de nuestras responsabilidades. Muchas veces se menciona lo difícil que es poder lidiar con los niños todo el día. Y sobre esto es muy importante y me gustaría quedarme un momento en esto porque es muy importante poder lidiar también con esa situación. Nosotros no estamos tan acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestros hijos como servidores públicos. Pasamos en muchas veces, lamentablemente, fuera de la casa bastante tiempo. Y ahora, más bien, hacerlo continuamente fuera de también a veces ser como un elemento que nos da tranquilidad porque sabemos con quién están nuestros hijos, los vemos su desarrollo, lo cual es ciertamente gratificante, pero también nos ayuda y nos genera otros estresores. Entonces, es importante varios elementos. Les mencionaba hace un momento el tema de la distribución equitativa de las tareas. Otro punto es que es importante que las personas, que podamos comunicar a nuestros hijos los momentos en los cuales estamos trabajando. Muchas veces los adultos creemos erróneamente que los niños no comprenden. Y en realidad los niños captan absolutamente todo. Y tal vez los subestimamos, ¿no? O los hemos subestimado muy. Exactamente. Normalmente para darles espacio también, ¿no? Exacto. Es importante esto porque los niños también entienden y nos observan nuestros propios momentos de estrés, ven los momentos en los que nos desesperamos, los que nos molestan.
caos. Exactamente. Y a partir de eso, los niños aprenden dos elementos. El primero es que saben cómo somos. Eso quiere decir, aprenden cómo respondemos ante una situación estresante. Y eso puede abrir pautas a futuro de cómo se van a comportar con nosotros al momento de que hayan situaciones a futuro que hayan hecho algo mal. Si les puede dar temor, si es que nos mostramos muy irascibles, les puede dar temor luego contarnos algunas situaciones que puede haber sido perjudiciales para ellos, etcétera. Pero además también hay que considerar que esta situación puede abrirnos espacio para poder hablar de nosotros. Qué importante puede ser tomarnos un momento para poder explicarle a nuestros hijos a lo que nos dedicamos, explicarle cómo contribuimos en nuestra entidad pública y cómo nuestra entidad pública contribuye a que los ciudadanos tengan determinados servicios. Esto puede no solamente ser un elemento central para poder explicarle lo que hacemos, sino incluso podríamos estar formando futuros servidores públicos. Y en ese sentido es importante que les podamos involucrarlos, sepan cuándo estamos trabajando, sepan qué responsabilidades tenemos, qué problemas tenemos en el trabajo, qué cosas son las carencias en el Estado, pero también qué oportunidades tenemos para innovar en esta situación. Comunicarse, involucrarlos en nuestras actividades, en el servicio que brindamos, hacerlos que entiendan, sin subestimarlos, por el contrario, hacerlos individuos que ya vayan generando criterios, que vayan formando una opinión, que vayan desarrollando una conducta adecuada con el ejemplo que nosotros podamos brindarles para que tomen mejores decisiones, ¿no? Lo que se desea es que, pasado toda esta coyuntura, genere un cambio real desde las familias hacia afuera y los ciudadanos que se espera para la sociedad. Exactamente. Este es un momento para formar también. Si bien la educación formal, la que reciben los niños en la escuela, está en este momento bastante suspendido y de una situación un poco particular, pero este es un momento en el cual nosotros podemos explicarle y enseñarle a nuestros hijos cosas también valiosas, que son, por ejemplo, la responsabilidad frente al trabajo, cómo lidiamos frente a las necesidades de otras personas, cómo nos organizamos y cómo respetamos a nuestros compañeros de trabajo, cómo también podemos comunicar a nuestros jefes los momentos en los cuales esto nos sobrepasa, todo dentro de la manera más responsable y respetuosa posible. Y en ese sentido, todos estos momentos también sirven para que nuestros niños empiecen a aprender de nosotros. Están aprendiendo los valores que les podemos transmitir. Comparto contigo, Cintia, definitivamente es el momento de generar estos valores y valores que los van a aprender no como algo abstracto o fuera de sus ambientes, sino viéndolos con el ejemplo. Seguimos con las preguntas, Cintia. Yorli Osvaldo nos pregunta, ¿cuál es el horario? Bueno, esto para interactuar con la información, justo lo hemos respondido. Jesús Víctor José Vázquez nos dice, el trabajo remoto debe ser equitativo de acuerdo a la realidad de cada zona. Por ejemplo, en Iquitos el internet es de mala calidad. Efectivamente, tenemos estas diferencias de zonificaciones e incluso no todos tienen las herramientas para poder generar este trabajo remoto. ¿Qué se tiene pensado para estos espacios? Sí, esto es muy importante porque lamentablemente también el aislamiento del coronavirus nos ha traído digamos, frente a nosotros las limitaciones que tenemos en nuestros sistemas de salud, en nuestros sistemas educativos, pero también en algunas situaciones sobre el desarrollo tecnológico. Ciertamente nosotros podemos ir organizando varias actividades para poder realizar el trabajo remoto. Es difícil cuando tenemos dificultades en la conectividad. Es difícil cuando tenemos una sola computadora en casa para varias personas. Sin duda es muy complicado. Ante ello, las recomendaciones principales podemos centrarlas sobre dos elementos. Lo primero es que tratemos de ser lo más ordenados posible. Cuando tenemos horarios para poder estar conectados, cuando tenemos claridad sobre los momentos en los cuales tenemos disponibilidad y los comunicamos de manera oportuna a nuestros jefes, la idea es que ellos también puedan escuchar de manera activa a la necesidad de los servidores y responder y ajustar las metas que podemos tener durante el trabajo remoto. Esta es una situación que es realmente excepcional. Nunca habíamos estado preparados para ello. Y entonces esto nos ingresa en un ambiente de prueba y error, ¿no? Y en ese sentido pueden ocurrir muchas situaciones iniciales
sobre las dificultades para la conectividad, sobre la dificultad para acceder, pero vayamos generando propuestas también, encontrando soluciones sobre cómo poder afrontar todas estas dificultades. Ciertamente las personas somos bastante innovadoras y podemos tomar este espacio como un momento de innovación. Y en ese sentido hay que tratar de identificar soluciones, pero sobre todo formularlas. No solamente hay que quedar rumiando frente a estas ideas, sino que hay que tratar de materializarlas y proponerlas a nuestros equipos para ver cómo se pueden estas adaptar a nuestras condiciones tan particulares. Así es, Cintia. Tenemos otra pregunta. Gloria Sánchez Hernández nos pregunta, ¿cómo poder ayudar a personas adulto mayor cuyo trabajo independiente se ha visto limitado debido a la pandemia? Bien, bueno, en general, ciertamente hay varias acciones. Si estamos hablando de cualquier adulto mayor, hay que mencionar que las instituciones públicas están tomando varias medidas para poder brindar respuesta oportuna a las personas que en este momento más la necesitan, ¿no? Se han dispuesto una serie de bonos, se han ido dando ciertas medidas sobre campañas para comprar alimentos, etcétera, para poder apoyar hacia las personas que en este momento son más vulnerables. En el caso de las personas que siendo ya ingresando a ser adultos mayores y siendo servidores públicos, podría darse situaciones también en la cual sea muy difícil sobreponernos ante estas nuevas situaciones como es el trabajo remoto. Y frente a ello hemos encontrado, y sobre todo a veces sale muy publicado en redes sociales, como las personas adultas, a pesar de ser adultas, están sobreponiendo, apoyándose en la familia para poder generar nuevos espacios. Día a día encontramos, por ejemplo, videos o fotos de cómo docentes, incluso habiendo llevado la docencia por 30, 40 años de una forma, o sea, presencial, se han ido preparando para tener clases, para usar... Se han reinventado, Exactamente. Han visto tutoriales, han solicitado incluso ayuda de sus hijos, ¿no? De personas que tal vez estén más adecuadas con la tecnología. Exactamente, pero ese también es un llamado para que las personas que tienen dentro de sus equipos de trabajo, los líderes que tienen dentro de sus equipos de trabajo, a personas que son mayores o que tienen mayores limitaciones con la tecnología, a que tengamos algo que podríamos llamar como una suerte de paciencia y tolerancia tecnológica, ¿no? El hecho de poder entender que las personas no estamos todos dentro de un mismo nivel de desarrollo tecnológico, que no comprendemos... Al mismo ritmo. Exactamente, que no trabajamos o no estamos conectados con redes sociales o con el internet de la misma manera, puede hacer que sea necesario en muchos casos tener paciencia para esas situaciones y en todo caso identificar actividades que puedan ser más apropiadas de acuerdo a su nivel de conocimientos. Pero eso también creo yo, y es una recomendación, generar espacios para que podamos innovar y aprender cosas nuevas, ¿no? Hay varios cursos en línea que nos están enseñando desde cómo usar Excel, cómo usar el Word, cómo usar PowerPoint y otro tipo de elementos que son muy sencillos, que son realmente que nos permiten incrementar nuestro conocimiento tecnológico, ¿no? Exacto. Este es un tiempo y un espacio que ante esta situación se nos brinda porque hemos hecho un alto a muchas actividades las cuales no nos postergábamos, muchas otras de igual importancia, por ejemplo, cosas que teníamos que hacer en casa y que siempre postergábamos, ahora es el momento, aprendizaje que muchas veces postergábamos, ahora es el tiempo y el momento, ¿no? Entonces, si bien también entre los trabajadores o empleados hay personas, como tú bien dices, que no manejen mucho estas herramientas, se puede generar espacios de reuniones en donde se pueda dar los tutoriales, acompañar en el aprendizaje, en el paso por paso a otros compañeros de trabajo para poder alinearnos en estas herramientas y poder generar el trabajo y lograr los objetivos, como tú bien dices. Claro. El Internet además es hoy en día una fuente de conocimiento, ¿no? Si bien es también una fuente de información importante y muchas veces hay información que uno tiene que aprender a valorar y a poder discernir para poder interiorizarla, pero también hay varios espacios que nos enseñan cosas para aprender cosas nuevas y además eso también puede servir para el tema de la relajación que mencionábamos hace un momento. Hay varios canales en YouTube
en internet sobre tutoriales sobre cómo desarrollar actividades de relajación, cómo mejorar nuestra respiración. Dispositivos o aplicaciones que dan música normalmente tienen también los podcasts que son para poder relajarnos, cómo poder, a veces incluso con sonidos de la naturaleza que nos permiten también poder tener contacto con un entorno con el cual no estamos tan cercanos en este momento y que puede ayudar a el estrés, y con eso nos ayuda a canalizar el estrés en un espacio de entretenimiento, ¿no? De generar un aprendizaje tal vez más lúdico. No muchos han aprendido, creo, ahora a cocinar, a tocar un instrumento. Hay varias cosas, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera que sobre todo quede interiorizada la necesidad muchas veces de poder tener momentos en el día y en particular hacia el final del día, después de haber generado nuestro trabajo de manera remota, que tomemos los tiempos y los momentos para poder cerrar un poco lo que hemos pasado y hemos vivido en el día. El estrés de poder hacer las cosas rápido, la necesidad de poder responder, los problemas incluso tecnológicos y el estrés que eso genera. Al final del día, tomémonos siempre un momento para poder reflexionar sobre lo que ha ocurrido, reflexionar sobre nuestras acciones, pero sobre todo para poder canalizar aquella situación de mucho estrés. Hay muchas formas, podemos escuchar música, si nos gusta la música estridente, podemos usar audífonos y subirlo al máximo volumen y tratar de liberarnos un poco el estrés, pero sobre todo hay un punto que me gustaría también mencionar, y es que hay un elemento muy importante, y es que ninguna de estas situaciones, es decir, ningún elemento del estrés mencionado, ni de la ansiedad, ni de la depresión que se puede generar, ni tampoco el hecho de estar constantemente trabajando, etcétera, puede ser un elemento que justifique violencia. Y es muy importante que nuestras redes de soporte se activen para poder identificar la violencia. No podemos tolerar la violencia, sea física, sexual, psicológica, económica, no la podemos tolerar en estos momentos y no existe ningún elemento que justifique que esto pueda darse. Y si en caso conocemos o somos víctimas de esta violencia, es necesario y es importante que podamos buscar ayuda. Hay varios canales, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer ha desarrollado para poder recibir denuncias. Está la línea 100, está el chat 100, entre otras medidas. Y en algunos casos incluso se han presentado situaciones en las que las personas han salido de la casa buscando ayuda de los policías o los militares que están fuera, resguardando la ciudad durante las noches. Y probablemente esa pueda ser una conducta que asegura nuestra propia seguridad. Y entonces, sobre esto es muy importante que mencionemos y recalcar la idea. Ninguna situación de estrés, ninguna situación de ansiedad puede ser causante o justificación para tolerar la violencia de ninguna manera. Exactamente. Nada lo justifica, la violencia no tiene una justificación. Y sí lo hemos visto, es una realidad que se da en nuestro país. Durante este proceso también es una de las atenciones que el Estado ha tomado énfasis, porque no es que haya disminuido, ¿no? Entonces, las líneas que existen o los canales que existen para solicitar la ayuda, ¿no? En estos casos extremos, es necesario tomarlas en cuenta para estas situaciones particulares. Tenemos otra pregunta, Cintia. Si bien, así como hay personas que tienen las dificultades tal vez por el internet o por la falta de manejo de herramientas, hay otras personas que han visto más bien, como por ejemplo Víctor Avid Vixet, el teletrabajo muchas veces es más efectivo. ¿Es posible continuar mediante esta modalidad después que se levanten las restricciones? ¿Han encontrado más bien una nueva forma de optimizar tal vez sus labores? Sí, hay varias encuestas que han ido se vienen publicando sobre la efectividad y la sensación de productividad durante el trabajo remoto. Y ciertamente hay muchos elementos que nos ayudan a más bien rebatir estos mitos alrededor del trabajo, de la poca eficiencia que puede tener estar en casa y no tener control de aquello que ocurre para los trabajadores durante el día, ¿no? Y más bien lo que encontramos es que muchas personas sienten que pueden ser más productivos, que pueden estar más motivados para trabajar. Y sin duda me parece la condición ideal. Ahora, como lo hemos mencionado previamente, hay varias situaciones que probablemente se tengan que mantener y eso va a ser normado en su momento.
Como les mencioné, estamos trabajando en cómo poder hacer las recomendaciones para cuando se den las situaciones del retorno a labores, porque sabemos, como lo ha reiterado el presidente, los ministros y organizaciones internacionales, que el trabajo como lo conocemos hasta ahora durante este año probablemente no se pueda retomar completamente. Y como el Exacto. Estado ciertamente no puede parar, es importante que encontramos estas otras medidas como el trabajo remoto para seguir implementándose. Esto es algo que sin duda será publicado en su momento. Como le mencioné, estamos trabajando fuertemente para poder emitir lo más pronto posible estos lineamientos y estas recomendaciones que vamos a publicar. Efectivamente, Cintia. Tenemos otra pregunta. Irma Godoy dice, ¿cómo afrontar en nuestras instituciones a los trabajadores que tienen miedo a integrarse a sus puestos de trabajo ante el contagio del coronavirus, ya que han estado aislados en sus casas y tienen muchos problemas de salud? ¿No? Hay personas que han hecho problemas de salud psicosomático o ya venían con problemas de salud preexistentes, ¿no? Exactamente. ¿Qué se está considerando o tomando en cuenta para reintegrarse a las labores en forma física? Bueno, precisamente dentro de las recomendaciones que se vienen evaluando, se están considerando también los elementos que están vinculados al personal de riesgo, ¿no? Hay personas que ciertamente por condiciones por condiciones preexistentes, como lo has mencionado, pueden ser personas de riesgo y la importancia en este momento es preservar su salud más allá de cualquier otro elemento. Y en ese sentido, en las recomendaciones que van a ser emitidas, serán mencionados los elementos que deben de considerarse también para que el retorno sea, primero, un retorno seguro y se pueda también preservar la seguridad de las personas y en particular aquellas personas que son de riesgo, de acuerdo a cómo ha sido identificado por el Ministerio de Salud. Así es. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad, Cintia, nos ha quedado el tiempo corto. Hay muchas preguntas que todavía nos están haciendo los servidores. Sin embargo, quiero agradecerte, Cintia, por este espacio que nos has brindado para despejarnos y orientarnos durante todo este tiempo de cuarentena y aún lo que nos queda todavía por vivir frente a esta pandemia del coronavirus. Con nosotros estuvo Cintia Díaz Montalvo, ella es psicóloga social y especialista en la gerencia de desarrollo de sistemas de recursos humanos. Gracias, Cintia. Carmen, muchas gracias. Solamente me gustaría precisar que nosotros todo lo que hemos conversado durante esta presentación, durante esta entrevista, así como otras más que lamentablemente por el tiempo no nos ha llegado, no hemos podido desarrollar, van a ser publicadas por Servir en su página web, en sus redes sociales, como las recomendaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, en este contexto tan particular. Vamos a estar publicando más elementos, las cosas que les he ido comentando sobre las que vamos a ir normando y en su momento iremos pronunciándonos. Y es muy importante que ustedes como servidores públicos puedan todo momento seguir estas redes sociales para poder recibir la información que nosotros vamos a ir publicando y estar atentos para tomar todas las medidas necesarias para preservar nuestra seguridad física y psicológica. Muy bien, Cintia, gracias por estas Muchas últimas gracias. palabras. Agradecemos a cada una de las personas que nos han hecho llegar sus preguntas. Recuerden que tenemos nuestro sistema CESI para poder responder las que hayan quedado aún pendientes y decirles que estamos atentos a las sugerencias de cada uno de sus temas. Y recuerden que en este proceso lo que tenemos que ver es producir estos cambios estructurales que tanto necesitamos, estos cambios estructurales que vienen desde nuestra conducta, nuestras decisiones, los cambios que requerimos en familia y con vistas a la sociedad. ¿Qué nos promueve este contexto para poder cambiar? Y la pregunta en todo caso que te hago es, ¿cómo eliges vivir esto? ¿Si como una tragedia o como un momento de oportunidad? Con nosotros será hasta la siguiente y recuerden que todo servidor público siempre tiene que estar listo para servir.